A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición del informativo Willaricui. Hoy correspondiente jueves 23 de mayo 2024. Hatun apayukuy, hatun marqarikuy qampaq ñañaykuna turaykuna maypiña uyarikushankis chaypas. Kay wayra wasi surfuy nisqa ñañachaykuna turachaykuna aswaypas rikin kaqta qankunaq wasiykichisman haykurimushan. Imaymana willarikuykunata piukuspa kunan tutamantan ñariki kunan punchawqa karishanchisña jueves nisqapiña ñañaykuna turaykuna 23 kechunka 15 punchaw mayuquilla 2024 nisqapiña imaña haykaña kaqtinpas willarikuy wajarikuy ñañay turay aswaypis qillqarimankiku WhatsApp nisqaman 974782420 chaypi taririwankiku churarimuychis kashanchu asamblea campas reunión padres de familia imachu kashanpas ñañaykuna turaykuna aswaypas riki qillqarimunkis ima willarikuyña wajarikuyña kaqtinpas ya chayqa amahinachu kaychischu qillqarikamunkis WhatsApp nisqaman ya WhatsApp radio ña kicharisqaña kashan. Así es, chayqa chaynan karishan wajariku willariku ñañaykuna turaykuna aswaypas riki qankunaña entonces kunan punchaw ñañachaykuna turachaykuna maypiña rikamushankis chaypas aparichimunkis mensaje nisqata aswaypas que horastaqa ñariki karishaykuña noqaykuqa kay nakunapi riki redes sociales sutichasqa riki Facebook nisqapipas karishayku chaynallataq karishayku ñañay turay noqaykuqa YouTube nisqapipas karishayku chaymanpas haykurillawaqmi X riki chaypips kallashaykutaqmi ñañay turay chayqa ajnan kashan wichayman urayman kay tutamantanqa riki puririkusunchis wajarikusunchis imaña haykaña kaqtinpas. Así es, 6 de la mañana ya con 42 minutos, queridos amigos, y bueno, hoy día vamos a hablar de diferentes temas, de hecho locales, que pues a usted y a mí nos involucran de forma también regional, que vamos a estar abordando, queridos amigos, mucha atención. En el plano local vamos a estar abordando, queridos amigos, sobre respecto pues a lo que se viene o la Contraloría viene trabajando.
Así está, entonces, por ahí me dicen la AM, ¿qué pasó con la AM? Estamos ahí verificando. A ver, señor Chinchilico, si puede ayudarnos a verificar qué pasó con la AM, creo que se cortó, ¿no? Estamos en las redes sociales, pero en la AM algo ha pasado por ahí. A ver si me ayudan en todo caso a poder verificar si estamos saliendo al AM y FM. Bueno, ahorita vamos a solucionar, ahorita solucionamos. Les decía que en el plano local voy a estar dándoles la información con respecto pues a lo que la Contraloría viene sugiriendo en todo caso o dando, evidenciando con respecto al tema de la designación, aceptación, permanencia de funcionarios, servidores en cargos de confianza y bueno, de hecho con los requisitos pues que no se estaba cumpliendo, que no se está cumpliendo esto en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Tenemos todos los detalles que vamos a compartir con ustedes en esta mañana y de hecho también vamos a tener la entrevista directamente para que nos pueda ampliar y dar mayor detalle con el magíster Frank Venero Torres, gerente regional del control de Apurímac de la Contraloría General de la República. Entonces estaremos haciéndole las consultas correspondientes con respecto a este tema y nos estará dando mayor detalle. Entonces, si bien es cierto, se evidencia, digamos, en una de las municipalidades en nuestra provincia de Cotabambas, ojalá, en verdad, las autoridades de los otros distritos de nuestra provincia tengan el mayor cuidado. De todas maneras, ya teniendo estos antecedentes, por favor, si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, traten, pues en todo caso, hacérnoslos llegar a través del WhatsApp de la radio, porque entre las 7:30 estaremos teniendo vía teléfono en la entrevista con en este caso con el encargado o en todo caso director de del gerente regional del control de Apurímac de la Contraloría General de la República. Ya entonces, para que puedan ustedes quizá al respecto de estos temas, y la idea es poder siempre prevenir, ¿no? Y no de repente a veces caer en estos errores y luego ya cuando está evidenciado tengamos que estar de repente pues no sé, respondiendo a este tema de las investigaciones. Entonces esto vamos a tocar en el plano local, en el plano regional estaremos abordando con ustedes con respecto pues a lo que se viene o lo que viene ocurriendo en nuestra región con respecto, por ejemplo, la policía, escuche bien, ha intervenido a una pareja que trasladaba pues explosivos ocultos en Encomienda. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde? Acá cerquita. Bueno, esto también es plano local, pero de hecho que la investigación ya está pues en Abancaicito, ¿no? Los pasajeros de servicio que hacían pues Ñahuinglia en Coyllurqui con destino a la capital imperial, se ha hecho o se ha evidenciado estas dos parejas que estaban trasladando explosivos ocultos en encomiendas. Ya los efectivos de la comisaría de Tambobamba detuvieron a estas dos personas durante un operativo realizado en la vía justamente Cotabambas-Cusco, a la altura del ramal de la comunidad de Calla. Los detenidos estarían pues presuntamente implicados en los delitos de fabricación o tenencia ilegal de armas y explosivos. Mayor detalle también les vamos a dar a conocer en esta edición.
Chaikunan karishan, bastante epicachayasha, que explosiones, kakunata, nawan kushka, ima encomienda kunawan kushka, chay mantata kan mariki, asuipas policía, comisaría kun arwashanku mariki, de repente cae sayachispa carro tariki paikunaka ruwashanku patrulla neskakunata paikunaka riki kawashanku tapushanku chaytataq tarirkusunki kuman inaspataj llaki purishawa. Y en el plano regional les voy a ampliar la información con respecto al trabajo e implementación que vienen desarrollando. Ha habido una importante reunión. Quienes han visitado al gobierno regional de Apurímac, han visitado desde la Unión Europea, han visitado de Alemania, España, funcionarios también de la PCM estuvieron pues visitando al gobierno regional de Apurímac. El trabajo de implementación, así como los desafíos, los retos pendientes de la Agencia Regional de Desarrollo Apurímac, se ha realizado esta reunión importante de trabajo con la presencia, como les decía, de representantes también del Consejo de Ministros. Los embajadores, justamente de Unión Europea, de Alemania y España, asimismo como integrantes del Comité Directivo del Gobierno Regional de Apurímac. ¿Qué cosas se abordaron? Les voy a también estar dando mayor detalle en esta edición con respecto a esta importante reunión y visita que ha tenido pues autoridades de nuestra región. Bueno, ya estamos al aire en todo caso en la AM y la frecuencia modulada. Muchísimas gracias a nuestro compañero de labor Hernán. Por ahí pues siempre nos falla el internet, ¿no? Siempre Chinchillico está que pone el dedito por allí y nos falla. Bueno, ahora sí estamos, ya, listo. Muchísimas gracias, Hernán. Ya estamos en la amplitud modulada 810, 102.7 en la frecuencia modulada en Tambobamba. Nos sintonizan en los 97.5 en la frecuencia modulada y por supuesto estamos en el distrito de Coyurqui en Radio Guaira 101.5, en Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas en los 97.9 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de labores que están muy pendientes, empezando por nuestro director de noticias, el señor Chinchillico. Muy bien, 6 de la mañana ya con 51 minutos. Bueno, ahí está entonces algunos detalles que estaremos abordando y conversando con ustedes en el plano local y por supuesto en el plano regional. Y en el plano nacional, de hecho, la noticia pues anoche, ¿no? Con respecto el anuncio de la Junta Nacional de Justicia que destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema. El organismo autónomo constitucional justamente aceptó la propuesta realizada por la ponente María Zavala, quien señaló que era necesario suspender, dice, a Patricia Benavides, pues se acreditó que interfirió en la investigación contra su hermana Emma. Bueno, de hecho salió rapidísimo el abogado de Patricia Benavides y dijo él pues que la están destituyendo solo por dichos y presunciones. Nada más dijo él, porque nada está concreto. Bueno, Juan Peña ha confirmado que presentarán pues una nueva reconsideración a favor de su clienta, pero lamentó que la Junta Nacional de Justicia haya tomado la decisión de retirarla del cargo solo teniendo, dice, estos dichos o habría escuchado nada más y habrían pues solo presunciones. Entonces, ¿será así? O bueno, de hecho que el abogado tiene que ver todas las formas habidas por haber, pues, para defenderla. Para eso está el abogado, ¿verdad? Mientras tanto, Waldemar Cerrón, siempre haciendo noticias, esta vez se sabe que él ha presentado, escuche bien, 30 proyectos para crear universidades en 11 regiones del Perú. Waldemar Cerrón ha impulsado, dice, 35 proyectos para universidades en 11 regiones y enfrenta, pues, cifras por falta
de Planificación. El congresista, representante de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso, ha sido pues una figura prominente en el impulso de la creación de las universidades públicas en el Perú. Y justamente ya van 35 proyectos de ley presentados. Su agenda legislativa se encuentra, dice, en incrementar el acceso a la educación superior en 11 regiones del país. Sin embargo, estas propuestas han generado un amplio debate sobre su viabilidad y el impacto potencial en el sistema educativo nacional. Claro, va a tener que ver mucho, ¿no? El tema de población, básicamente, creo yo, ¿no es cierto? La población, sí existe una universidad, por tanto se hablaba, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? En Chumbivilcas, en Santo Tomás, en la capital básicamente, ya hay una universidad, ya hay una filial de la UNSAC. Entonces, por ahí siempre se venía impulsando también la creación de otra universidad y de pronto, pues, la mayor pregunta y la mayor consulta es la población será, digamos, grande como para justamente ya tener la posibilidad de 2 universidades, porque de hecho el tema del presupuesto también va a ser importante. Entonces, me imagino la viabilidad, pues van evaluando. 6 de la mañana con 54 minutos. En el plano nacional también voy a ampliarles la información con respecto a la declaración de la presidenta Dina Boluarte sobre justamente el aumento de la pobreza en el Perú. Ella adelantó y dijo, pues es por la inestabilidad en el país. ¿Y quién crea la inestabilidad en el país? ¿Será usted y yo? ¿O será desde allá? Dina Boluarte, bueno, pregunto nada más, Dina Boluarte atribuye justamente el incremento, dice, de la pobreza en el Perú a la inestabilidad y destaca la necesidad de fortalecer la democracia. Por eso vuelvo a preguntar, esta inestabilidad, ¿por quién es creada? No creo que sea por la mía o por la tuya que estás escuchando la radio, ¿no es cierto? La inestabilidad justamente viene pues desde allá, desde la crea en realidad ella. Entonces, es como una mea culpa, digamos, ¿no? Algo así, pero vamos a darles a conocer, hay toda una entrevista larga que la hicieron y bueno, voy a compartirles con ustedes en adelante este análisis en todo caso. 6 de la mañana ya con 56 minutos. Ahí está en todo caso la información, queridos amigos, en el plano local, regional y nacional que estaremos abordando en esta edición. Pero ahora sí, nos vamos rapidísimo a la lectura de nuestros titulares, pero antes nos vamos a ir también con la frase de la semana y también recordemos y viajamos en el espacio y en el tiempo, un día como hoy. No se olvide, señora Caballero, en su documentito poner siempre el encabezado. Va usted a presentar una solicitud, una cartita, un oficio, lo que sea. Siempre ponga en el encabezado año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Grande, oye, grandísimo el encabezado, pero bueno, ahí tiene que usted copiar, escribirlo bien, ¿ya? Edición correspondiente a hoy, jueves 23 de mayo 2024, informativo Huillarico. Y nuestra frase de la semana, tome nota de esta frase, importante. Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar hasta donde estás ahora. De todas maneras, ¿ah? Si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar hasta donde estás ahora. De todas maneras, siempre uno recuerda, a veces, ¿no? Siempre nos gana, ¿no? El hecho de poder recordar las cosas malas, digamos, de lo que hemos pasado y por ahí siempre nos lleva a la tristeza, nos gana siempre recordar o a veces hasta seguramente renegar o molestarnos de muchas situaciones que hemos pasado en algunas etapas de nuestras vidas, ¿no? Que no sea eso, más bien recuerda todo el esfuerzo que tú has tenido desde un inicio y mira dónde estás ahora y mira todo lo que lograste hasta ahora. Y bueno, eso es lo más importante. Trata de algún modo seleccionar de esa forma, ¿ya? Listo, 6 de la mañana ya con 58 minutos. Bonita reflexión. Ahora sí, nos vamos a retroceder y vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué tenemos?
Recordamos hoy día el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Hay que donar la sangre. Si usted está seguramente en la posibilidad de donar sangre, puede usted hacerlo, ¿no? Hoy día, y se recuerda justamente, y estoy segura que muchos establecimientos estarán generando, digamos, para que puedan donar muchos pobladores en este día, establecimientos hospitales básicamente, y bueno, si usted tiene la posibilidad y pueda usted donar, done. Hoy se recuerda el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Muchos quisiéramos donar ya, pero no podemos. Por muchas circunstancias, definitivamente te evalúan, claro, para poder donar. Retrocedemos en el tiempo y nos vamos hasta 1911. Muere en Lima Juan José Granda y Esquivel, socio fundador del Instituto Científico La Sociedad Geográfica de la Beneficencia Pública de Lima y de la Unión Católica del Perú, autor del Diccionario de la Historia Universal, también del Tratado de Geometría Descriptiva, asimismo de la Historia del Perú. Retrocedemos en el tiempo y viajamos hasta 1949. Nace en Lima el abogado y sociólogo Alan García Pérez, diputado, 2 veces presidente de la República entre los años, su primer gobierno, ¿no? 1985 a 1990, el segundo de 2006 a 2011. En su primer gobierno, pues, se produjo una de las peores crisis política y económica de la historia del Perú. En su segundo gobierno, bueno, se logró la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 1958 se crea la Escuela de Aviación Civil, institución dedicada a la formación de pilotos y mecánicos que sirven como reservas de la Fuerza Armada. 1968 se crea el distrito limeño San Luis, con ley 17023 aprobada por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Debe su nombre a la devoción de la familia Canepa Caicho, propietaria de estas tierras, por ese santo francés, San Luis. 1986, el escritor Mario Vargas Llosa recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 2001 se lanza al ciberespacio el portal de internet peru.gov.p, que realiza pues o centraliza toda la información gubernamental. 2008, los mandatarios de los países de Sudamérica firman en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, espacio de concentración política regional formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 2011, ¿qué ocurre? En Chile, cerquita, los restos del expresidente Salvador Allende son exhumados para dilucidar por completo la causa de su muerte, acaecida pues durante el golpe de Estado en Chile el año de 1973. Esto ocurrió un día como hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 2 minutos. Pistukuich, chirimushanmi, ñañachay turachay pantalonchata ujuchaman churakunkis, chalekuchatapas churakunkis, polocha pataman, camisa patachaman churakuichis camisachata. Chirimushami, wawachakunatapas apachina kankariki, huk pantalonchata churachtamuichis riki ujuchaman, o si van pues con la faldita, pantichata, raku pantichata yarantipunkis, amaya chay pantichariki, mana, ichara hinallaña kashan pantich, ama chaytaq chiren, kamana chaypaqa wawachata chaymantataq rik chakinanaypi wawakunapas chullipas uhupas sapirpanqa.
7 de la mañana ya con 3 minutos nos vamos a nuestros titulares en el plano local. Tome nota a estos avisos y a esta información. La asistencia técnica en mantenimiento de viveros forestales, así como construcción de la cobertura con malla Rachel en la comunidad de Pumamarca, se viene ejecutando con el equipo técnico de la Asociación de Desarrollo Las Bambas para 32 beneficiarios en esta misma comunidad. También en el sector Chacacanta, la asistencia en articulación comercial, selección y clasificación de la papa variedad Canchán de primera para su comercialización se viene desarrollando. Mientras tanto, Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo, viene capacitando en clasificación y selección del grano quinoa, asimismo el tostado en la planta procesadora de los granos andinos, esto en la comunidad de Carmen Alto. Del mismo modo, en esta misma comunidad se viene desarrollando la dosificación al ganado ovino de la raza Amsterdam mediante el uso de un antiparasitario de acción interna y externa. Ahí entonces los profesionales de la Asociación de Desarrollo Las Bambas vienen trabajando en las diferentes comunidades. La realización de sesión en conservación de pastos, técnicas de conservación de heno ensilado, vienen capacitando también los profesionales de la Asociación de Desarrollo Las Bambas a los beneficiarios de la comunidad de Chuycuni en el distrito de Chalhuahuacho. De igual modo, Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo, viene trabajando en la Vía Nacional Sur con la asistencia en el manejo de cosecha, selección, post cosecha y almacenamiento de papa nativa con la Asociación Chajraruruche, esto de Coyana en el distrito de Velille. Por otro lado, la asistencia técnica y seguimiento, aplicación de vitaminas en terneros mayores a 3 meses, se viene aplicando con el objetivo de fortalecer su desarrollo, inmunidad, vitalidad y mejoramiento de la ganancia de peso en la Asociación Cuenca Lechera de Urinsaya en el distrito de Coporaque en Espinar. Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo, viene trabajando en Cotabambas y en Chumbivilcas. Mientras tanto, el alcalde provincial de Cotabambas, en un acto simbólico, realiza la colocación de la primera piedra para la ejecución del proyecto de mejoramiento, ampliación de servicio de agua para riego, esto en la comunidad de Choqueca, en el distrito de Tambobamba. El proyecto, que se ejecutará por administración directa, asimismo cuenta con un presupuesto de más de 1.500.000 soles y el plazo de ejecución pues será en 120 días calendarios. Escuche bien, señora, caballero, hueracocha, ñañachay, turachay, yoricamshanki, kei willaricoita. Sábado 1 de junio, Azuay Paseriqui, desde las 8 de la mañana, en la Plaza Tupajamaru, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, pues en coordinación con su Gerencia de Desarrollo Económico, desarrollarán la gran feria agroecológica Ayllunchiskuna Hatuinin, así lo han denominado, esto en la ciudad imperial del Cusco. Invitan a todos los residentes, Huajarich, Huillarich, Rik, Huahuayquich, Ususiquich, Ñañayquich, Panayquich, Turayquich, Huayquich, Cachanriqui, Coscoraipi, Huillarich, Azuaypasriqui, Paisanunchiskuna, Kay Coyllurquimanta, Apancacuriqui, Paltata, Apancacuriqui, Tonasta apancacoriki imakunatan, a ver, mango, naranja, limón, pacay, sara, riki, charqui, choño, papa, chaykunatan, peos canriqui, se cayancaco plaza de Tupajamaru chayman, por erich la antricamoich, nispea huillarinquis, ¿ya? Listo, 7 de la mañana con 8 minutos, ahí está la información en el plano local. Alguna otra información más que tengamos y justamente, queridos amigos, también compartir la información desde el distrito de Akira, que se viene desarrollando en el distrito de Akira, la Municipalidad Distrital de Akira, en el marco del Día Nacional del Reciclador, desde la Gerencia de Servicios Municipales vienen desarrollando el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la localidad de Akira, en el distrito
distrito del mismo Akira. Y van a realizar la gran Reciclafest, así lo han denominado, con el objetivo de sensibilizar e incentivar a la población aquireña para el manejo adecuado de residuos sólidos. ¿Cuándo se va a desarrollar esto? Se va a desarrollar el día domingo 2 de junio en la plaza de Akira. Quiere decir, señora caballero, que vaya usted juntando sus botellas plásticos, su papel de repente que ya ha usado, que ya no necesita, los cajones, las cajas de cartón, por ejemplo, puede ser también algunos artefactos que ya no lo usa, latas de leche, de atún, conservas y todo lo que usted ya no necesita, ve seleccionando, porque de hecho va a haber a cambio de lo que usted va a llevar, seguramente siempre le van a dar algo a cambio, algo nuevo. 7:09 a.m. Así están trabajando las municipalidades, en todo caso, en el tema de reciclaje. Coyllurqui también es uno de ellos, ¿no? Hace poco, y bueno, de hecho que ellos organizan al año siempre el tema de reciclar y poder canjear, en todo caso, lo que ya no sirve en casita con algo que pues le va a servir y se llevan, ¿verdad? Más información en el plano local. Nos vamos, ¿hasta dónde? Nos vamos hasta la municipalidad de Coyllurqui. La municipalidad de Coyllurqui va a hacer el lanzamiento del proyecto educativo para el distrito de Coyllurqui, y justamente ya esta organización o este lanzamiento del proyecto de mejoramiento de los servicios de información en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en los diferentes niveles educativos se va a desarrollar este 24 de mayo, o sea, mañana a partir de las 10 de la mañana en la plaza mismo del distrito. El lanzamiento del proyecto educativo para el distrito de Coyllurqui. Seguramente trae novedades ahí, el tema de la lectura, con nuestros niños, seguramente también implementar más con temas de libros y muchas otras novedades, seguramente mañana nos enteramos. 7:10 a.m. Por otro lado, la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está invitando a los JAS a una reunión que se realizará para socializar el proyecto denominado Mejoramiento de Capacidades de Gestión de las Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento en las comunidades de los distritos de Chalhuahuacho, el mismo que se va a desarrollar hoy a las 10 de la mañana en el local de Chalhuapuquio. A ver, Uyariquichanx, Canguna Ñañatura y Kunariki, Cachanquis, parte de JAS, ¿no es cierto? Canguna Cachanquis, presidente Chucamps, secretario Chucamps, JAS Nescamanta. A ver, Puririch, Kunami Ganjarique, reunión, Guajarimusha Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que hay Subgerencia de Medio Ambiente en Escamanta, Asoipes Chaypinrique, Canguna Yacharimunkis, Kawarimunkis, Ñawincharimunkis, Kai, Kashan Proyecto, Nescatariki, Canguna Maihuaremusunquichis, mejoramiento de capacidades de gestión Sutichasca. 7:11 a.m. Ahí está la información en el plano local. Y también, por supuesto, vamos a darles a conocer con respecto a esta información. Allá nada más nos escuchan, pues claro, nuestros hermanos también de la provincia de Grau. Y bueno, están haciendo la invitación correspondiente. El Club Deportivo Municipal está invitando para conformar la selección femenina. Dice pues la Municipalidad Provincial de Grau está haciendo la invitación correspondiente a las señoras que quieran participar y ser pues integrantes de la liga de esta selección femenina, la liga de ascenso femenina. En su momento ya pues estos talentos están haciendo brillar a la provincia de Grau. ¿Cuándo va a ser? El sábado 25 de mayo desde las 9 de la mañana en el estadio Alejandro del Carpio. Oye, el fútbol femenino, ojalá también pueda salir pues en nuestra provincia, ¿no? Al igual que el fútbol. ¿Por qué los varones nomás? La mujer no caigo, dicho.
7 de la mañana con 12 minutos, ahí está la información en el plano local. Nos vamos a los titulares en el plano regional. Tome nota a estas notas, queridos amigos. La Contraloría General evidenció la designación, aceptación y permanencia de funcionarios y servidores. Profesor Richitar, te llamo por favor, terminando nuestros titulares. Ahí está el profe Richard, también quiere entrar ya. Aceptación y permanencia de funcionarios y servidores en los cargos de confianza sin cumplir con los requisitos establecidos en el manual de los de perfiles de puestos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, lo cual pues afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, así como la igualdad, idoneidad y meritocracia en el acceso al cargo público. Ya les daba al inicio de este programa el detalle con respecto a este tema que hoy estaremos abordando efectivamente en esta edición con el gerente regional de control de Apurímac de la Contraloría General de la República. Más información. La Contraloría General insta al titular del Gobierno Regional de Apurímac, asimismo a los alcaldes provinciales, distritales de toda la región de Apurímac, que todavía no han cumplido con la presentación del informe de rendición de cuentas de titulares correspondientes al periodo anual 2023, a cumplirse pues con dicha obligación, teniendo solo como plazo máximo este viernes 31 de mayo. Y de hecho ya en nuestra provincia de Cotabambas sabemos que las municipalidades, por ejemplo, el de Chalhuahuacho ya está programada, el de Coyurqui también está programada, el de Cotabambas, también el de la capital de la provincia, también Tambobamba está programada. El que no he visto es el de Mara, no sé qué pasó. El de Akira tampoco no vi, me imagino que ya nos hacen dar a conocer porque tienen plazo solo hasta el 31. También de este tema estaremos conversando en esta edición. Frente de Defensa de Curahuasi denuncia al alcalde Gorky León en la Fiscalía Anticorrupción por malos manejos en el centro recreacional de Cono, alquiler de camioneta, contratación de su pareja sentimental y entre otras irregularidades. Asimismo, mediante documentos solicitan intervención de la Contraloría. Chachay. De repente al alcalde Gorky León le llega la noche. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas y la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos llevaron a cabo la ceremonia de inicio de los programas Mi Eco Escuela, Mi Promo Tiene Eco y Mi Manitos que Reciclan, dirigido a los estudiantes de los 3 niveles de educación que tienen pues como objetivo promover la educación ambiental y la gestión de residuos sólidos entre los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas de toda la provincia de Andahuaylas. ¡Qué bueno! Realmente es importante que nuestros niños desde muy pequeñito, inicial, primaria y secundaria, ellos siempre estén ya concientizados. Si usted lo concientiza, el niño no va a tirar el plástico, la botella o cualquier basura a la calle o lo va a dejar, no va a hacer eso. Y estoy segura que el niño más bien le va a enseñar a usted, si es que bota, le va a decir, mamita, no se bota, papito, no se bota, hay que llevar nuestra basurita a la casa. Así, cuando usted le enseña y ya están concientizados desde pequeñitos, ellos te ayudan en la educación. Entonces, qué buena iniciativa. Ojalá podamos copiar en nuestras provincias también, en toda la región de Apurímac. Moderna sede del Poder Judicial de Apurímac será inaugurada próximamente. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Erwin Tairo, supervisó esta moderna sede del Poder Judicial en Apurímac, que ya presenta un 98% de avance físico y ya está próxima a ser inaugurada. 7 de la mañana con 17 minutos. La hora corre, señora, caballero, la hora es importante. Avancen. Información en el plano nacional. Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema. El organismo autónomo constitucional aceptó la propuesta realizada por la ponente María Zavala, quien señaló que era necesario suspender a Patricia Benavides, pues se acreditó que interfirió en la investigación contra su hermana Emma.
Más información en el plano nacional. Poder Judicial postergó audiencia en la que evaluarían el pedido justamente de suspensión, que de hecho ya se dio esta suspensión. Mariano González dijo: lo que hace el gobierno de Dina Boluarte es obstruir a la justicia. Con respecto a este tema, Mariano González acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar sobre la creación del equipo policial que apoyaba justamente al EFICOP. Afirmó que la investigación del gobierno constituye un intento de obstrucción a la justicia. Dina Boluarte, sobre aumento de la pobreza, dijo que es por la inestabilidad en el país. Dina Boluarte pues atribuye justamente el incremento de la pobreza en el Perú a esta inestabilidad y destaca la necesidad de fortalecer la democracia. Ojalá desde allá, desde ella, parta la democracia. Alberto Fujimori pide pensión vitalicia, pero promulgó ley que se lo impide por tener sentencia, la ley número 25619, firmada por él mismo, y quiere desconocer ahora, establece pues que en su artículo 2 las directrices que le impiden cobrar su sueldo de por vida como expresidente. Ay, umanta maquinta y mapa firmarán y a suepas chasque kushay mancarani que nespacha tacapae la cocha Fujimori. Nos vamos a la información en el plano internacional. Primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, convoca a elecciones generales anticipadas para el 4 de julio. Rishi Sunak asumió el cargo de primer ministro a finales de 2022 tras la dimisión de Liz Truss y Boris Johnson. Las últimas encuestas no auguran, dice, un buen panorama para estas elecciones de julio. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky termina su mandato como presidente de Ucrania, pero no puede dejar el cargo por una ley. La guerra con Rusia ha traído pues como consecuencia el retraso de las elecciones previstas en Ucrania debido a una ley que impide la celebración de estos comicios durante este tipo de conflictos. Chacha, entonces, ¿qué pagamos, Rick? Volodymyr Zelensky, otra gestión seguramente, y finalmente quizá hasta que tenga que terminar esta guerra. Corte Suprema de Brasil anula los procesos contra Marcelo Odebrecht por el caso de Lava Jato. El ministro José Antonio Díaz Toffoli señaló que que se tomaron medidas injustas contra el empresario, por lo que también ordenó la suspensión de todos sus procesos penales abiertos. Injusto, dice que ha sido injusto. Alpinista nepalí escaló, escuche bien, por 30 veces el Everest y batió su propio récord. Kami Rita, también conocido como el hombre Everest, escaló por primera vez la emblemática montaña en 1994 para una expedición comercial. Desde entonces ha vuelto al techo del mundo casi cada año, guiando a clientes. Imagínense, 30 veces ha subido. Ay, man, no ganches mai, Nos vamos con la información deportiva. ¿Qué nos traen los deportes? Pongamos el fondito, por favor. La información deportiva: Perú versus Paraguay. El encuentro ante los paraguayos está programado para este viernes 7 de junio a las 8 de la mañana, a las 20 horas, en el Estadio Monumental, donde los dirigidos pues por el técnico Jorge Fossati tendrán su penúltima prueba de fuego antes de competir en la Copa América 2024. Por otro lado, el torneo Apertura llega a su epílogo este fin de semana con la disputa de la jornada 17, que tiene pues a 3 aspirantes al título, como son Cristal, Universitario, FBC Melgar, quienes están obligados a ganar sus partidos este sábado 25 para intentar, celebrar. Otra información: Rosario de Vivanco estableció una nueva marca mundial. La experimentada nadadora olímpica
Choco, más conocido como Choco, de Vivanco, pues recibió el prolongado aplauso y una ovación desmedida desde las graderías del recinto acuático del Campo de Marte, tras anunciarse que había superado el récord mundial de los 50 metros libres, escuche bien, en la categoría de 75 años. Sin duda, una verdadera hazaña. 75 años, que no ganches cochulapiña te apegam chanch, tauna chanchiswan, ñacañaquella ñamana ni mi hijita. Imagínate esta deportista, la señora de 75 años marcando récord mundial. 7 de la mañana con 22 minutos. Uy, rapidísimo la hora se ha ido. Nos vamos a una pequeña pausa, pequeñísima, y retornamos nosotros para ampliar estas y otras informaciones. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el minero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 25 minutos. 7 de la mañana con 25 minutos. Hay que apurarnos. Hoy estamos jueves 23 de mayo 2024. Iniciamos con el desarrollo de la información. A esta hora de la mañana nos vamos rapidísimo hasta el distrito de Coyurqui. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana Nicolás Gabriel desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui para darnos información. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Liz, y a todos los amigos de Surbi, como siempre, informando y reportando desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui, de la Oficina de Imagen Institucional. Tenemos mucha información que compartir con ustedes el día de hoy, un importante trabajo que viene haciendo la principal autoridad de nuestro distrito de Coyurqui, el profesor Fritz Valencia Bárcena, y el Cuerpo de Regidores. En la ciudad del Cusco tenemos una conferencia de prensa para hacer una invitación extensiva a toda la población apurimeña, cusqueña, a todo el país, para nuestro lanzamiento que se va a hacer el 1 de junio del Yaguar Fiesta y la segunda feria agroecológica con productores neoyorquinos. Así es que el día de hoy vamos a estar compartiendo también desde el fanpage de la municipalidad
la conferencia de prensa que vamos a tener para todos nuestros hermanos que quieran venir y tengan que venir el 1 de junio a la Plaza Tupac Amaru del distrito de Huanchaje en la ciudad imperial del Cusco. Así que tenemos una cita importante, gracias a Surhui también por estar compartiendo con nosotros siempre la información que tenemos desde la Oficina de Imagen Institucional. Mira, si podemos repetir en todo caso, ¿dónde y a qué hora exactamente se va a desarrollar esta conferencia? Y bueno, de hecho que ya sabemos, pues la cita es el 1 de junio en la Plaza Tupac Amaru en Cusco. Sí, así es. El 1 de junio es la actividad que se va a realizar, esta feria agroecológica en su segunda edición, y también igual el lanzamiento de Llevar Fiesta. Bueno, la conferencia de prensa lo vamos a hacer el día de hoy en las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco a partir de las 11 de la mañana. Precisamente buscamos difundir y hacer marketing también de nuestras actividades, de nuestras fiestas, desde la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Desarrollo Social que venimos trabajando para el bienestar de nuestra población, porque el Cusco es una vitrina importante del turismo. Por eso es que también hemos tomado la decisión de hacer este lanzamiento en la ciudad imperial del Cusco para que puedan venir a visitarnos en las fiestas patrias, en el Llevar Fiesta, todo el mes de julio que ya vamos a lanzar también nuestra programación para que puedan venir turistas nacionales, extranjeros, como siempre ha sido, ¿no? Nuestro Llevar Fiesta. Así es que los que puedan venir también el día de hoy, o igual lo vamos a transmitir en esta conferencia de prensa a partir de las 11 de la mañana, como lo reitero, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial del Cusco. Qué bueno, me imagino que a estas horas ya las autoridades deben estar en Cusco, de hecho también personalidades importantes del distrito de Coyurqui seguramente también se están dando cita para hacer esta invitación. Recuerdo que el año pasado también fue un lanzamiento realmente muy bonito que se desarrolló pues en la Plaza Tupac Amaru, de las fiestas del Llevar Fiesta. Me imagino algo similar van a desarrollar hoy. Sí, de hecho que queremos mejorar, ¿no? La idea es esa, mejorar, y algunas cosas que hemos visto el año pasado y este año vamos a superarlos. Tenemos que dejar cada año la valla más alta. Hay personalidades que hemos invitado, que estamos poniendo como embajadores coyurquinos en la ciudad imperial del Cusco, que nos van a ayudar y van a ser voceros también de todo lo que viene programando la municipalidad, sobre todo por nuestro distrito de Coyurqui, ¿no? Así que ustedes, igual hermanos de Surhui también, están cordialmente invitados a este 1 de junio. Esperamos vernos en la Plaza Tupac Amaru, que está acá en un día sábado, y nuevamente reiteramos la invitación a todos nuestros hermanos coyurquinos, residentes, cotabambinos, apurimeños, que puedan venir este 1 de junio a compartir momentos gratos, porque va a haber presentación de artistas también. Van a estar Pachaconas, el conjunto Pachaconas, va a estar también en Brujos del Alma desde nuestra provincia de Cotabambas, para poder deleitarnos con nuestra música de nuestra tierra cotabambina y también disfrutar de productos, sobre todo agroecológicos, de productores netamente coyurquinos. Así es que vengan a compartir, a consumir, a llevarse, a reencontrarse con la familia, con los amigos, en ese día tan importante que vamos a tener este 1 de junio. Nicolás, ya más o menos se tiene mapeado a estas alturas seguramente cuántos productores más o menos se estarán haciendo presente en la Plaza Tupac Amaru en Cusco. Sí, este año hemos querido, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, se está ya haciendo un consolidado de todos los hermanos productores en diferentes rubros, ¿no? Como frutas, papas nativas, artesanía y también en gastronomía. Más o menos van a ir alrededor de más de 50 productores que vamos a llevar de todo el distrito, de las 21 comunidades que tenemos, para que puedan ellos también tener una vitrina de presentar sus productos, y nuestros productos bandera que tenemos en el distrito y creo que en la provincia es la palta, ¿no? Y otras frutas también, y papas nativas que vamos a ese día a extender a todo el público, ¿no?
Qué bueno, entonces ahí me imagino que ya nuestros productores en el distrito de Coyurqui deben estar alistando la alforja para poder llevarnos pues o ir hasta la capital, en este caso Cusco. Muy bien, muchísimas gracias Nicolás y bueno, seguramente nos estaremos encontrando allí. Sí, amigos de Surbi, por favor, unos segunditos más. Invitarles también a toda la población coyurquina, sobre todo este sábado 25 también tenemos la audiencia pública, la primera audiencia pública de rendición de cuentas que estamos cumpliendo, como manda la ley. Así es que tienen que venir todas las personas, ciudadanos en general, es un deber y un derecho para participar, y sobre todo de las autoridades, en general autoridades comunales, autoridades de instituciones, representantes de organizaciones de base, en fin, también este 25 a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas para esta primera audiencia pública. Perfecto, entonces ahí estás, la cita está hecha y bueno, de hecho nosotros desde este medio de comunicación en la semana siempre hemos estado reiterando el llamado de que la población tiene que participar, tiene que asistir a estas audiencias públicas, a hacer sus preguntas y absolver todas sus dudas. Muchas gracias, Nicolás, buen día. Gracias, muchas gracias, buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Buenos días. 7 de la mañana ya con 32 minutos, rápido pasan los minutos amigos y bueno, de hecho ahí está la invitación hecha, entonces el 1 nos vemos en Cusco, el 25 es la audiencia en el distrito de Coyurqui, ñañaturaykuna, entonces jankuna willares jaña kashankichrik, ya chashankichik, ya imantatak manama, ya willaykamunkuchi, ya charane churik, imma noqa audiencia prik, noqa kari mamuita munarani, noqa karik asuaypas tapukuytan munarani, nespatak purishawaja. Ahora sí, nos vamos a ir a una comunicación, como ya les decía, pues para poder hablar esta mañana con el gerente regional de control de Apurímac de la Contraloría General de la República. Muy bien, como ya les indicaba, ya les manifestaba, entrevista que vamos a tener, ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana, el magíster Frank Venero Torres, gerente regional de control de Apurímac de la Contraloría General de la República. Esta mañana vamos a estar conversando con respecto a todos estos temas que hemos estado ya abordando desde muy temprano con respecto a estas rendiciones de cuenta de las municipalidades, que de hecho en la provincia de Cotabambas están poniéndose pilas, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí fechas ya de algunas municipalidades, de algunas otras no, pero le damos la bienvenida al magíster Frank Venero Torres. ¿Cómo está? Buenos días, señor gerente. Agradecer a Radio Surpuy por la oportunidad que me brindan de dar a conocer algunas informaciones importantes que debe conocer la población y, por qué no, los funcionarios y servidores públicos de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, bueno, de hecho la información la hemos estado difundiendo como cualquier medio de comunicación desde hace semanas, desde el mes anterior en realidad, que la fecha todavía era, pues, recuerdo, la quincena más o menos de mayo que vencía estas rendiciones de cuentas que deberían dar los titulares de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales, distritales, y entiendo que el 31 vence. Si nos podría dar mayor comentario, gerente. Es importante que la población sepa, y los funcionarios y servidores públicos, que la transparencia es uno de los factores más importantes que tiene que tener una gestión pública. En este caso, la Contraloría, en este afán, en este caso de transparencia, da a conocer a los funcionarios y servidores públicos la responsabilidad y la obligación que tienen para, en este caso, emitir su informe de rendición de cuentas para esta oportunidad, el periodo 2023. Como tú lo mencionaste en un inicio, esto ha tenido un plazo inicial que fue la quincena de mayo. Sin embargo, no ha habido, en este caso, la presentación por parte de las autoridades. Es así que la Contraloría ha visto por conveniente ampliar el plazo hasta el 31 de mayo. ¿Por qué es importante este reporte? Porque nos permite conocer, en este caso a la Contraloría, el uso de los fondos y bienes públicos asignados a cada entidad.
así como poder tomar conocimiento de las principales decisiones adoptadas por las autoridades, ya sean regionales, locales y, por qué no, también de las entidades municipales como las sociedades de beneficencia, los institutos viales. Y asimismo también nos permite conocer algunos indicadores de eficiencia importantes para poder, como Contraloría, posteriormente hacer nuestros servicios de control. Comentarte, por ejemplo, que tenemos uno de los ratios más bajos en este caso de presentación. Por ejemplo, de las 94 entidades que tenemos en nuestro departamento de Apurímac, solo 26 han cumplido con remitir la información de la rendición anual. Faltan 68 entidades que no presentan este informe de rendición. Para poner un ejemplo, el gobierno regional, todas las municipalidades provinciales. Entonces, se les insta a las autoridades poder presentar en este caso, informe de rendición, para evitar en esta etapa algún tipo de responsabilidad administrativa que puede ser, digamos, iniciada por la Contraloría, porque nosotros tenemos en este caso la identificación de responsabilidades administrativas y en este caso la sanción, ¿no? Ujú. Bueno, pues mira, las estadísticas que usted dice, justamente de los 94, solo 26. ¿Y qué va a pasar con aquellos que quizá hasta el 31 no van a presentar o no hay fechas justamente para dar este informe de rendición de cuentas 2023? Esto es un indicador que nos va a permitir identificar aquellas entidades que no tienen una política de transparencia. A esas entidades se les tiene que hacer un control posterior, porque si no presentas tu rendición, ¿por qué es? ¿Cuál es lo que te motiva a no presentar? De repente tenemos alguna obra sobrevalorada, tenemos un proceso de selección donde se ha beneficiado, en este caso, a una empresa. Esa es uno de los factores que nos permite identificar a dónde vamos a ir, ¿no? Asimismo, también genera una responsabilidad administrativa por parte de la autoridad, porque tiene la obligación, hay un incumplimiento normativo que te dice, oye, tienes que presentar tu declaración, en este caso tu informe de rendición de cuentas, y no lo presentas, ya hay una vulneración de la norma, por tanto, corresponde una responsabilidad. Pero también eso es un indicador de cuán transparente es una entidad y a partir de ello poder articular servicios de control en esas municipalidades, ¿no? Uh-huh. Básicamente en la región de Apurímac, ¿cuántas provincias en todo caso y distritos no han rendido hasta el momento o no han tenido esta rendición de cuentas? Para muestra, por ejemplo, indicar el gobierno regional. Empezando por el gobierno regional. Ajá. Comenzando por el gobierno regional. Las 7 entidades de gobierno, mejor dicho, las 7 provinciales no han presentado, y 53 distritales. Y así tenemos 7 entidades de gobierno local, como las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las sociedades de beneficencia e institutos virales. Wow, en realidad, imagínense, el ejemplo viene desde el gobierno regional, imagínense con las autoridades provinciales y distritales. Bueno, le comento que estamos ahorita, claro, en la provincia de Cotabambas, tenemos conocimiento, de hecho, en sus redes sociales, las municipalidades de los 6, 4 tienen ya fechas, ¿no? El 25 están 2 municipalidades, el 30, 31 cumplen. Bueno, por ahí no he visto, por ejemplo, el del distrito de Mara, el del distrito de Akira, la fecha de este informe de rendición de cuentas. Bueno, ojalá que las autoridades ya cumplan en todo caso con ello. ¿En qué consiste, Magíster, el informe de rendición de cuentas anuales 2023? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante su cumplimiento? Buena pregunta. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? La gestión pública tiene que ser transparente. O sea, los funcionarios y servidores públicos, autoridades locales, en nuestro aparato tienen que rendir cuentas a las entidades de control. Primero la Contraloría. Asimismo también otros requerimientos de otras entidades. Esta información se transparenta y es de conocimiento de nosotros como Contraloría y también de la sociedad, porque a partir de nuestras páginas pueden tomar acceso a los informes de rendición. Esto nos permite, por ejemplo, a la sociedad y a las otras como Contraloría saber cómo se está realizando el uso de los fondos y los bienes asignados a los gobiernos locales, regionales y en este caso entidades. Podemos conocer y tomar, digamos, acción sobre las principales decisiones adoptadas por, en este caso, los funcionarios, ¿no? Y en este caso, las autoridades. Y también poder conocer algunos indicadores de eficiencia y eficacia del gasto público. Cuánto están avanzando las políticas públicas en salud, en educación, qué se está haciendo con el presupuesto. Para a partir de ello nosotros poder tener esta información y poder, digamos, tener un insumo más para la ejecución de nuestros servicios de control, ¿no? Pero por sobre todo es la transparencia en la gestión pública. Y un pilar fundamental, lo vuelvo a repetir, de toda gestión, ya sea local o regional.
Ujú. Bueno, el viejo dicho, ¿no? El que nada teme, o el que nada debe, nada teme. Entonces tendrían que sí o sí estar dando información y de hecho que es más, no debería existir en todo caso una presión o alguna institución. Creo que las autoridades, o los servidores, de todas maneras deberían siempre transparentar. ¿Y qué pasa? Ya sé, ya no los dijo, pero es importante recordarlo en todo caso a la población y recordar a las autoridades que de hecho están en sintonía a esta hora de la mañana, gerente, con respecto a estas entidades que pues no están cumpliendo con esta presentación del informe. De hecho que les va a llegar en todo caso estas responsabilidades que ya nos estuvo mencionando o sanciones. Cuéntanos al respecto. Sí, como lo dije en un inicio, de primer, digamos, punto, hay un incumplimiento normativo. Hay una norma que especifica que las autoridades deben presentar su informe de rendición. No hacerlo genera ese incumplimiento. Entonces se puede, a partir de ello, generar una responsabilidad, digamos, administrativa, civil o penal, de acuerdo a la gravedad. Segundo, también que no presentar un informe de rendición de cuentas afecta a la gestión pública, ¿no? Porque ya se da a conocer que esta entidad, municipio, gobierno regional, no es transparente con el uso de los recursos públicos. Eso da un indicador para que nosotros podamos ejecutar servicios de control, ¿no? Porque si no presentas tu declaración, ¿por qué será? ¿No? A partir de ello, articulamos los servicios de control que correspondan para identificar las responsabilidades en la ejecución de obras, en la contratación pública, en la implementación de las políticas públicas, etcétera. Ajá. Gerente, de hecho también con respecto a estos titulares, de hecho que ya tienen la experiencia, porque el año pasado ya ellos se han asumido ya como alcaldes, este ya es prácticamente su segundo año, entonces, ¿cómo es que ellos deberían presentar en todo caso el informe de rendición de cuentas, el titular, cómo debería hacerlo a la Contraloría? Y de hecho, bueno, ya tenemos la fecha del 31 que vence, ellos tienen todavía estos días para presentar, ya no va a haber, exactamente solo es hasta el 31, ¿cómo se va a desarrollar? Mira, importante, buena pregunta, agradezco por ese detalle. Nosotros como Contraloría General de la República tenemos una plataforma especial y particular para que los titulares de la entidad puedan, en este caso, remitir su informe de rendición de cuentas periodo 2023. Cada titular de la entidad, cada alcalde, cada gobernador tiene usuario y contraseña para que a partir de ello pueda cargar la información que pide, en este caso, el aplicativo. Es un aplicativo amigable, es un aplicativo, digamos, rápidamente identificable cómo se registra para que nuestras autoridades puedan, en este caso, cumplir este requerimiento de la Contraloría para transparentar, en este caso, la gestión municipal, regional y de las otras entidades. Uh-huh. Reiteremos en todo caso la fecha límite y pues y esta plataforma que está disponible, o sea, no hay excusa que digan hoy en día tenemos esta facilidad de hecho de la virtualidad, porque imagínense decir que tengo que viajar hasta Bancay, se me hace tan lejos de ir desde Cotabambas, ya no hay ese tipo de excusas, obviamente, gerente. Sí, nuevamente este mensaje para todas nuestras autoridades locales, distritales, provinciales, gobernador regional, para que hagan el cumplimiento efectivo de esta norma que emite la Contraloría para la rendición de cuentas del periodo 2023. Tenemos hasta el 31 de mayo y cualquier duda sobre el registro se pueden acercar a nuestras oficinas para poder darles a conocer o darles algún soporte en cuanto al registro, ¿no? También se tienen asignados algunos especialistas de la ciudad de Lima para que vía telefónica ellos puedan hacer las consultas, ¿no? Ajá. ¿Podemos dejar de repente algunos números, algún contacto, gerente, para que quizá por ahí puedan hacer mayor pregunta, alguna duda que tengan? Es el número, anoten por favor, 01-330-3000, anexo 6806 y anexo 6809. Ajá, ahí está entonces, pero en todo caso hay que visitar a la página seguramente de la Contraloría y tenemos mayores detalles. Gerente, bueno, ha quedado clarísimo, como ya le decía, por ejemplo en la provincia de Cotabambas tenemos conocimiento público que 4 municipalidades que ya tienen fechas ahí para su rendición de cuentas, ya nos han hecho llegar y hemos apoyado con la difusión correspondiente. Todavía hay 2 que por ahí, no lo sé, si supongo que en estos días también nos darán a conocer
conocer, pero creo, esperemos que al menos en la provincia de Cotabambas, Grau, podamos cumplir en todo caso con este llamado, digamos, desde la Contraloría. Gerente, también quisiéramos conversar con respecto a este tema de la Contraloría, que ha identificado presuntos responsables por esta designación de funcionarios ediles que incumplen perfiles pues en la municipalidad directamente, básicamente en Chalhuahuacho. Si nos podría darnos mayor detalle al respecto, gerente. Sí, dar a conocer a la población de Cotabambas y de Chalhuahuacho en particular que nosotros hemos emitido un informe recientemente y a su vez una nota de prensa, donde damos a conocer a la población y a los medios de comunicación que hemos identificado presuntos responsables por designación de funcionarios ediles que incumplen el perfil, particularmente en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Dar a conocer que hemos identificado, en este caso, que la designación, aceptación y permanencia en cargos de confianza que no correspondían han afectado el correcto funcionamiento, en este caso de la gestión, la igualdad y la idoneidad y la meritocracia que se tiene que tener en cuanto a la designación de funcionarios. El informe que hemos emitido fue el informe 1/2024, recientemente, por nuestro órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Se han identificado a 5 funcionarios que elaboraron en la gestión anterior con presunta responsabilidad penal, administrativa paz y administrativa entidad. Por ejemplo, es uno de los únicos informes que hemos emitido a la fecha que tiene responsabilidad el alcalde del periodo anterior, el gerente municipal, el jefe de recursos humanos, el jefe de la oficina de administración y el secretario, en este caso, general. Por ejemplo, dar a conocer, digamos, rápidamente, por ejemplo, para el caso del gerente municipal establecía uno de los requisitos que tiene que tener 8 años de experiencia, situación que no cumplía el mencionado funcionario. Por ejemplo, el jefe de la Oficina General de Administración no tiene una formación académica acorde, en este caso, al manual de perfil de puestos y ha presentado un documento que carece de veracidad para sustentar un grado académico que no tenía. El secretario general, por ejemplo, tampoco tenía capacitaciones que requerían en el puesto. Toda esta información no es una libre albedrío de la Contraloría, sino se basa en los documentos de gestión, ya sea el manual de perfil de puestos que tiene la municipalidad debidamente aprobado, ¿no? Esta situación ha sido permitida por el alcalde, como lo mencioné, por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Todo este informe se está trasladando, en este caso, con sus actuados y sus pruebas, a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, para que ellos inicien, en este caso, el procedimiento que corresponde. Dar a conocer a la población que, producto de nuestro informe emitido, o hemos identificado presunta responsabilidad penal, porque como ustedes saben, la normativa, tanto para el que acepta como para el que designa, establece que es un delito. Responsabilidad, en este caso, paz, sujeta a nuestra potestad sancionadora. Eso quiere decir que nosotros administrativamente también vamos a operar en este sentido para identificar las responsabilidades con nuestro órgano instructor y posteriormente con nuestro órgano sancionador, para emitir las responsabilidades que correspondan administrativa. Y finalmente, como lo vuelvo a mencionar, este informe ha sido evacuado a la Procuraduría Pública Especializada de Delitos de Corrupción de nuestro departamento de Apurímac. Gerente, esta identificación, digamos, de funcionarios que se designan, de hecho, en cada gestión, ¿es, digamos, necesario que termine una gestión para identificar esto? ¿O la Contraloría puede actuar, puede verificar si en una gestión actual están cumpliendo también, digamos, los nuevos funcionarios? ¿Cómo es el trabajo de la Contraloría? ¿En qué momento se presenta, digamos, para hacer esta identificación? Sí, es importante mencionar eso a la población. Nosotros, inicialmente, esta gestión municipal actual, a nivel de todo el departamento de Apurímac y a nivel nacional, hemos iniciado un operativo al primeros meses del año pasado para identificar si los funcionarios, digamos, propuestos para cargos de confianza en el segundo y el tercer nivel hayan cumplido los requisitos que establecen los documentos, en este caso internos, manual de perfil de puestos, ROF, etcétera. Eso hemos dado a conocer nuestros primeros resultados el año pasado. Aquí en Apurímac lo hemos hecho y así a nivel nacional. Ahora, esto... ¿Por qué es que estamos viendo, digamos, de la gestión anterior? Porque ya hemos identificado a través de un proceso de planeamiento que existía, en este caso, una vulneración normativa en la designación. Entonces, si hemos identificado una presunta responsabilidad, tenemos que articular ya no el control simultáneo, como lo vimos haciendo en los operativos, sino el control posterior, donde ya identificamos las responsabilidades. Como lo vuelvo a mencionar, acá hemos identificado responsabilidad penal, administrativa entidad y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, identificando responsabilidad tanto al alcalde, al gerente municipal, al jefe de recursos humanos, al jefe de administración y al secretario general.
Bueno, de hecho es importante justamente, ¿no? Digo que estas nuevas gestiones que han ingresado tengan que tener este conocimiento y no caer seguramente en este mismo error. La idea es esa y entiendo que la Contraloría trabaja en este tema también de la prevención. Gerente, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. ¿Algo más, por favor, que agregar a esta entrevista? Primero agradecer al espacio que me dan en tan prestigiosa emisora de la provincia de Cochabamba, Radio Surfui. Y nada, seguiremos dando a conocer a nuestra población de todo el departamento lo que venimos haciendo para cautelar el buen uso de los recursos públicos que tan necesarios para nuestra población, para cerrar las brechas de infraestructura, en este caso educativa, de salud, y por qué no hacer de nuestro departamento uno de los pilares fundamentales en la lucha anticorrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. 7 de la mañana con 58 minutos. Efectivamente, tiene que ser el gasto eficiente, ¿verdad? El gasto eficiente. Por eso es que usted, por eso es que yo y todos los que estamos involucrados como sociedad, como usted elector también, ¿no es cierto? Tiene que participar de estas informaciones que brindan, pues, en las rendiciones de cuenta nuestras autoridades. Tiene que usted estar enterado. No puede ser que usted vea desde lejos y de repente solo diga, seguro esto está pasando, o me han dicho, he escuchado, me dijeron. No, vaya usted, pregunte si tiene alguna duda, de repente referente a alguna obra, algún gasto, y pregunte allí a la autoridad, pregunte a los funcionarios, cómo es que este proyecto está yendo, cómo es que terminó, por qué fue así, por qué se aplazó, y todas las dudas que usted tenga. No se quede con las dudas, no se quede allí solo mencionando que me dijeron, me han dicho, que he escuchado, que probablemente que esto pudo haber pasado. No nos quedemos con 7 de la mañana ya con 53 minutos. Estamos tratando de llamarle al profesor Richard Valencia, que de hecho quería comunicarse con nosotros. Cuando estuvimos en el momento de los titulares, no hemos podido atenderlo. Ojalá profesor Richard pueda estar escuchándonos, sintonizándonos. Ya estamos digamos, con el teléfono libre y nos pueda se pueda comunicar con nosotros. Le estamos llamando, entiendo que él pues normalmente viaja, ¿no es cierto?, de Coyurqui hacia Ñahuinlla y no hay mucha señal por ahí. Estoy tratando de comunicarme. No hay, no está entrando. Ojalá, profesor Richard, pueda usted comunicarse con Radio Sur. Mientras tanto, vamos a revisar el WhatsApp de la radio, que de hecho también nos dejan nuestros amigos justamente sus avisos, sus comunicados a esta hora. Por acá escribió el profesor Atilio Cornejo desde Tambobamba. Buenos días, Radio Surfui. Por favor, me dicen por acá, difundir. Vamos a, en todo caso, estar haciendo eco, digamos, de su información que por ahí nos han enviado. Por acá también nos envía, al WhatsApp el profesor Mario Chagua. Profesor Mario Chagua, por favor, pasar este aviso, nos dice, con suma urgencia. A ver, vamos a dar lectura a su aviso. Desde la institución educativa integrada Fuerabamba Chalhuahuacho se requiere con suma urgencia un docente de comunicación titulado con experiencia en plaza orgánica por Minedu. También se requiere un docente de inicial titulado para cargo de especialista con experiencia en docencia, capacitación docente y monitoreo y acompañamiento, contrata, dice, a cargo de Minera Las Bambas. Interesados, comunicarse urgente al WhatsApp o al número 986-085531, 986-085531. Se requiere con suma urgencia para la institución educativa integrada Fuerabamba, docente de comunicación, asimismo docente de nivel inicial. Entonces, Uyarinacuich o Agarinacuich, de repente por ahí tenemos algún pariente, algún amigo, que es pues docente, ¿no es cierto?, de comunicación, que también es docente de inicial, para que pueda presentar sus documentos para la institución educativa integrada de Fuerabamba, Chalhuahuacho. Comunicarse al 986-085531. Vamos a revisar, tenemos por acá también algunos comunicados y avisos que de hecho nos dejan en las redes sociales.
7 de la mañana ya con 56 minutos. 7 de la mañana, importante, señoras, la hora es importante, caballero. Hay que apurarnos, hay que avanzar en nuestras actividades. Saludos en las redes sociales a Eduardo Arcos Lima, un gran abrazo. A Edwin Silva, Edwincito, ¿qué será de tu vida? Mai Pichacacunqui y Matachay Catacha Ruashanqui. Juanita Luna dejó también su mensaje, dice: buenos días a todos los integrantes del Informativo Villarico y de Radio Surfo y La Voz de Todos. En especial, dice, para la conductora, gracias, Liz Aldívar, que tengas un hermoso día, muchísimas gracias también, tú en especial, Bella. Giovanita Wilca, también ahí saludamos a Giovanita Wilca, donde quiera que nos sintoniza, un gran abrazo. 7 de la mañana con 56 minutos, 7 de la mañana con 56 minutos, y vamos a ampliar la información con respecto justamente a lo que ya les adelantaba en horas de la mañana con esta información desde nuestra provincia, desde Ñauinlia, básicamente esta información. La policía ha intervenido a una pareja que trasladaba explosivos ocultos en una encomienda. Esto pasó pues en Ñauinlia, una camioneta rural de servicio de pasajeros partió desde Ñauinlia, en Coyllurqui, con destino a la capital imperial. A Cusco. Efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Tambobamba detuvieron a 2 personas durante un operativo realizado en la vía Cotabambas-Cusco, a altura más o menos en el ramal de la comunidad de Calla. Los detenidos estarían pues presuntamente implicados en el delito de fabricación o tenencia ilegal de armas y explosivos. La intervención se incautó, o en esta intervención se ha incautado, escuche bien, 426 700 unidades de fulminante, 204 metros de mecha lenta. Durante el registro, los agentes de orden detuvieron a Luis Ángel Quispe Cruz, de 26 años, quien se encontraba a bordo del vehículo Toyota Avanza de placa X5T 338, procedente de la comunidad de Ñauinlia, en Coyllurqui. El conductor manifestó a los policías que trasladaba material explosivo como encomienda a nombre de Jacqueline Casani Letón, y pues que debía entregarlo a una tercera persona por inmediaciones de la cancha sintética de la comunidad de Calla. Con esta información posteriormente fue intervenida Marilyn Elizabeth Waraj Valencia, de 31 años, encargada de recibir justamente la encomienda que puso pues en riesgo la vida de los pasajeros. Las diligencias de investigación de ley pues continúan aún a cargo del Ministerio Público. Así está la situación. Chaymantataq ñañayturay que ichata parapay que encomienda chat sageatampan jajailado chap jojolo chap, tienes que saber lo que estás llevando, ¿ah? A veces pues pueden decirte estito es, aquellito es, tienes que saber lo que estás llevando y tienes que saber estos encargos que seguramente a veces podrían desconocer, pues, ¿no es cierto? El que tiene vehículo, nada más yo recibí, no caca apayashani, no caca encomienda ya tan aparani, manan yacharanicho nespataja, ya que kunaman haiku shawa. 8 de la mañana en punto. En breve ya vamos a tener las primeras planas. Ojalá Gladys esté ya preparada. Me das el entendido, Gladys, si es que estás, si tienes la posibilidad de poder ayudarnos con las primeras planas, y si no, por favor, también. 8 de la mañana en punto. Y bueno, quería también ampliar la información con respecto a esta información positiva en nuestra región. Los embajadores de la Unión Europea, Alemania, España y funcionarios de la PCM han visitado al gobierno regional de Apurímac. Esto con la finalidad, dice, de informar los avances, trabajos e implementación, así como los desafíos, retos pendientes de la Agencia Regional de Desarrollo Apurímac. Se realizó la reunión de trabajo con la presencia de los representantes de la presidente o de la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo estuvieron presentes los embajadores de Unión Europea, Alemania y España, y los integrantes, como ya les digo, del comité directivo
de la Agencia Regional de Desarrollo Apurímac. Esta importante actividad contó pues con la presencia del embajador de Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, embajador de la República Federal de Alemania, Sabine Bloch, y embajador de España, Alejandro Avellán García de Diego. Además de la Secretaría de Descentralización de la PCM, Mabel Galvez, Rubén Antunés, subsecretario de Articulación Regional PCM, y Guillermo Loli, especialista de Articulación Regional, quienes fueron recibidos por la vicegobernadora regional Marisol Valer Miranda en representación del gobernador regional. Se contó además con la presencia del presidente del Consejo Regional de Apurímac, Carlos Osco Quispe, el gerente también de Desarrollo Económico, Elías Araníbar Aguilar, y los miembros del comité directivo de justamente de esta Agencia Regional de Desarrollo Apurímac. Cabe resaltar el trabajo articulado y las alianzas generadas para la conformación de la Agencia Regional de Desarrollo Apurímac, y estas pues son el gobierno, el sector privado, academias, sectores de la sociedad civil también, y de esta manera lograr, dice, un común entendimiento y generar pues consensos en torno al desarrollo de las cadenas productivas priorizadas, granos andinos, quinoa, palta y fibra de camélidos, ¿no? De hecho, estos proyectos que se viene impulsando, y también me imagino desde las embajadas de Europa, Alemania, España, suman justamente para poder llevar adelante estos proyectos productivos, como indica el tema de granos andinos, la quinoa básicamente, así como la palta y la fibra de camélidos. Chaykunan kashan allin asaypas mirimushan kurik o llaqtakunamanta asaypas kay llaqtanchis Apurímac llaqtanchis kusa chay asaypas willarikuykuna chaykuna chayarimushan ñañaturaykuna. 8 de la mañana ya con 3 minutos, y como ya les decía, Guillermito está ya en la línea telefónica. Le ponemos el fondito para las primeras planas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 4 minutos, cambió el digital. Está en la línea telefónica desde algún punto de la provincia de Chumbivilcas, creo yo, Guillermo Recharte, para darnos la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. ¿Cómo estás, Guillermito? Buenos días. Entiendo que has madrugado desde las 3 de la mañana, estás fuera de Chalhuabacho. ¿Cómo estás, Liz? Muy buenos días. Sumagliacho, Jaucallacho, Panachay. Bueno, que hay piñoganchas soldado Cajlerique Panay Cayanchis al frente de la batalla, ¿no? Tú estás unos días, otros días yo me pongo en otro lado, así que ahí estamos. Igualmente nuestra compañera aquí, en este caso con nosotros se encuentra Gladys Aguilar también, ya está aprendiendo, ya ese ahora es cabo. Ya está aprendiendo ya asumiendo responsabilidades. Así que, al pie de la batalla, al pie del cañón. Ajá, Willarmaya, me han explicado que Shankieri, ñacho, cualquier marca, Wichay con una piña, Belili, Chelado con una piña, me piñan Gashanki. Mana. Yo Gashani, Maiping, Aska, y toco ima, mi juna can rique mamacho, lo que eso. Japag marcapi. Animal con, vaca con, leche. Japag marca llaqtapi. Japag marcapi. Ajá. Japag marca llaqtapi, mamitaypa llaqtachampi, chaypichu kapashanki. Arimba panay con allá me yaqap serene pirma tarimonicho pitapas mamá ting chosas callen wa. Mamitaya chay llaqtamantaqa mana chaypichu kunanqa maypayqa huk kunapi payqa puripakamu. Yanqa puripako. Que yan may kunapias ponipsik. Listo, Guillermito, entonces ñacha seguramente lichichataps sank'achayuqta imachataps kishuchaqta mijurukunkiña chayqa kunanqa willayramaykuya imaynan kashan kay diarios nisqakuna. Ari panay kunan más tarimos kay a ver ima periodikuna tan tarimon chay mañana kunan de hawashani panay kay chasque nisqata pregun paikunaps
A ver, que mana ancha, facilidad tenemos acá japamar calado, no man, porque seguramente ni está para chica morir que hay diario con acá Shanghai wala uma tarek. Riki mana chayman carrukunaps nishu, aunque ahora y pues rápido llega, los carros están 24 horas trabajando, ¿eh? Pero mana periódico con una facilidad tenemos. Cheja, chica chanta, chica en retraso camponita ja. Are, camponea cheja. Bueno, más tarde hemos en periódico, pues casi me vas a echar, amor, que avión con una pichera, rato de cheja, pane avión, pues rato cheja, morir que Wacken, capital de la República Lima, ya estaban, que hay una más tenemos a pane ya, iban y me matan a Dimashanko. A ver, hoy eres una guaya con la pane con muy buenos días, ya para que es para Jalín, Chucachanque, Manacho Campas. A ver, Cotamba, Soyota, Radio Poder Chasque, señora Irene Redondo, buenos días, Coyurqui, ya, Tape, buenos días, Hueracocha Richard Valencia Liancho Radio Guaira, María Capachanqui Minayan. Vamos a ver entonces, amigos, vamos a arrancar con pregón a esta hora de la mañana, amigos. Por supuesto, pregón, dicen, en primera página, con fotografías de los colegios César Vallejo, Ima Colegio con las que suspendieron clases. Ya, y más en serio, Armacurata con Anchera, Jallar ya está en el perjudicación. Dicen, a ver, los problemas del SUTEP y de la FENATEP Perú acataron el paro del 22 de mayo. Con esta medida quedó suspendidas las clases presenciales en varias escuelas y colegios de Abancay. Cientos de docentes participaron de una movilización pacífica por las diversas arterias de la ciudad primaveral. Y maténgase con Anja Paikuna, que hay sindicato con una mañacuchancopas, manacheta, alta, ciudad chane. Seguramente se irá a que, a ver, el observo. Y matata, se pega para una suma, pase con que vamos a reclamar. Pero los perjudicados ya saben quiénes son. Farmacona, mana de recuperación, clase, a ver, vamos a ver qué dice en la parte superior derecha, amigos. Por mayoría dice, atención, en Consejo Regional, César Acuña obtiene licencia para ausentarse 40 días del gobierno regional de la Libertad. Ahí está Tarenjare Caigo Verajocha César Acuñare. 40 días, 40 noches, Maitacha se cae con Apsico Verajocha, se para licenciata Mañacamo y más Tarenjare. Más abajito dice, entregan indumentaria e implementos para notificadores de la Corte Judicial de Apurímac. Pachachenjaco, hay notificador con ata, paigona apenas jangra camisa changwan yangle pantalón jumps jasuliaña por ishan paig notificación te caíla wagla apagación con naga uniforme tachoranga guap alguien deja. Bueno, después dice, en segundo caso de niño con quemaduras por agua hervida se registra en Andahuaylas. Qué pena, están llevando en una camilla a este niño que por qué razones haya podido derramarse agua hervida. Bueno, y más abajo incautan 29 celulares de dudosa procedencia y presuntamente robados. Esto es en operativo policial, pues así fue. Ven acá, ya está más de gona. Bueno, y también, amigos, atención, el diario Chá y Panay. Diario Chá, Panay, dice que títulos de propiedad para pobladores. Ten atención, Ramosa. Primera página, ya que foto, ya te encajan Cofrope y Municipalidad Provincial de Abancay beneficiarán con títulos a los centros poblados de San Cristóbal, Curahuasi, San Pedro de Cachora, Huanipaca, Lambrama, Santa Isabel de Caipe, Tazinchua, Chacoche y Pichirua, beneficiando a 584 pobladores de la capital de la región de Apurímac, o sea, de Abancaycito, pues van a entregar títulos. Ahí me queda la exclamación, porque título pone pana y a machotón y matapas. Título pone pana Enrique, título de los casbajas ya están, ahí te deja hasta más, vale Enrique. Y que hay mantas que te llaman uno, carretera, préstamo con etera, título de los cafés, que ven allá. Te mantan, a ver el chat que dicen Champions, dicen a Bancay, comuneros de centros poblados protestaron contra la privatización de agua. ¿Qué entonces llama privatización? A ver si han llaman a privatización can mancho, ya está más de con esa es política de Estado, pues. Tienen que darnos agua, tienen que darnos luz, pero bueno, hay que pagar los servicios todavía. Entonces, ahí en Caichan, a ver, vamos a ver, dice en las nacionales, ahí en nuestro diario El Chat, en las nacionales, dice, incertidumbre política aleja inversiones de confianza.
También trae a Bancaicito, intensifican fumigación en viviendas para prevenir brotes de dengue. Tenatan apamuchan que diario El Chasca Bancaimanta. A coche cae diario con a ver con los limeñitos. Vamos a ver los limeñitos caritas blancas, amigos. Bueno, en este caso vamos a empezar con el diario que tiene pues en su primera página con color rojo. Ya saben qué es, ¿no? Con colorcito rojo. La República, pues, por supuesto. Y ahí está triste, ya gapas, ya está más triste, guayajicona, panaicona, ya gapas, guajaca con caña. Señora, atención, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Abacucha, triste, pareja, baja con caña, destituida, dice, ajá, hay foto destituida, ¿no? Claro, señora Irenita, un abrazo para usted también, Bueno, y ahí dice, atención, Jurado Nacional de Elecciones decidió por unanimidad, se le responsabiliza de haber destituido injustificadamente a la fiscal Betsabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Emma Benavides. Ay, ¿para qué te comportas así, pues, Panache? Tu hermana es tu hermana, ella tiene otro compromiso, tiene su hogar y tiene sus responsabilidades. ¿Para qué sales en defensa? Tú debes ser neutral como fiscal. Ay, Patricita linda, mamacita linda. Dice también la jueza Emma Benavides fue defenestrada por estar acusada de liberar a narcotraficantes. Corrió la misma suerte la fiscal Azucena Solari. Ay, vida, Bueno, en este caso, hay juegos políticos acá, porque Patricia Benavides había sido suspendida por 6 meses. Se suponía que ya iba a cumplir en este próximo mes de junio, ya se cumplieron los 6 meses, y tenía que volver, y es que no había otra medida así como ahora, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Las movidas políticas han hecho de que no. Suspéndalo por 3 años, métanla por 36 meses. Ahí está, pues, la destituyeron, amigos. ¿Qué más dice en otra fotito el diario La República? Bueno, a su estilo, ¿no? A su estilo, ahí aparece la foto, atención en este caso de nuestra amiga Keiko Fujimori. Dice, casos vinculados a Odebrecht en Perú siguen firmes. Más abajo dice, en zona de tragedia de Villa María Triunfo no se muestra ningún avance. Ahí lo van a dejar, ya cerraron ya ese grifo, ya tu grifo, ya está. Más abajo dice, Tina Boluarte pide que se borren procesos ante el Tribunal Constitucional. A mí tal Tina Boluarte, pues digan, na chincape chuchay denuncia con amaña Tribunal Constitucional, bueno, vamos a ver cómo van, amigos. Vamos con más diarios, el diario El Expreso, también, amigos, con la carita de yo no fui. ¿No es cierto? Triste. Ay. Y dice, ahí está la carita de Patricia Benavides, se cumplió la profecía. Ahí está, se cumplió la profecía. Con este fallo queda claro que vivimos una dictadura fiscal donde no se respeta el debido proceso y predomina el odio sobre la razón. Ventaja. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia decidieron destituir a Benavides como fiscal suprema, titular y fiscal de la nación. Ya está. Por favor, voy a dejar con la paneca. Patricia, Maitin Kashan que ñoja seguramente, de mi pasa seguramente, por lo menos, para solidarizarme con ella, pues alguien tan bueno. Ay, vida, ya que pues diario, periódico, ya que con esta. El diario El Correo, Panachay y Lisbeth Ollare, otra vez, gran noticia después. Patricia, en primera página, dijo, hasta acá nomás dijo la hora, pero está mirándose la hora, y dijo seguramente, hasta acá nomás, le llegó la hora, ni me que diario corrió, le llegó la hora, la Junta Nacional de Justicia destituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En votación unánime, alcanzó los 5 votos para sacar del Ministerio Público a la suspendida fiscal suprema por haber removido ilegalmente a Betsabeth Revilla, que tenía a su cargo la investigación a su hermana, Emma, y por haber colocado en su lugar a una fiscal funcional a sus intereses. Ese es el caro, se paga, mamacita linda, esas cosas. El diario El Decano, amigos,
el decano? ¿El decano? ¿Cuál es el decano? No, habla fuerte, pe. El comercio. Ah, muy bien, gracias para allá. Yo no sabía cuál era el decano. Es nuestra compañerita. Ah, ya está ahí aprendiendo también ella, también va a ser pronto. Nuestra compañera Gladys Aguilar. El comercio, atención, dice la Junta Nacional de Justicia destituye por unanimidad a Patricia Benavides de la Fiscalía. Ya están con además, el comercio dice, el gobierno demandará a Fiscalía y Poder Judicial por menoscabo de las funciones de Boluarte. Y también, bueno, en la parte de abajo una fotito, amigos de deportes, de un tenista. Vote por Diego Elías para ser el mejor de la temporada en squash. Bueno, vamos a ver otros diarios, Panatey, el Diario Económico, Diario Gestión. SUNAT apunta a grandes informales para ampliar la base tributaria. Eso lo deben hacer muchos, hace decenios de años atrás. Porque quienes tributamos, Panatey y Lisbeth, quienes tributamos somos los formales, aquellos que tenemos boleta de pago, aquellos, efectivamente, las empresas que efectivamente están formalizadas, los informales, ¿qué aportan? Es como, por ejemplo, tener vendedores informales en la calle, ocupan la calle, no pagan, ensucian la calle, no pagan, dejan cochina en la calle, no pagan, así son los informales. Por eso dice acá, gestión ahora dice, SUNAT dice que está pensando, apunta a grandes informales para ampliar la base tributaria. Claro, todos tenemos que tributar, y si son grandes, es más, hay que meterlos, deben de pagar sus impuestos. Jefe de la entidad afirma que alistan central de riesgo para calificar a todos los contribuyentes. Publicarán relación de titulares de deudas exigibles por 4.000 millones, estimando cobrar hasta 10% este año. Yo creo que si aumentamos la base tributaria, o sea, el número de contribuyentes, eso quiere decir, ¿no? Base tributaria, si aumentamos número de contribuyentes, más tributamos, más recaudamos, más plata, pero ojalá no sea para los corruptos, pues, tanta plata. Claro, los corruptos se llevan toda esa plata. Vamos a ver qué más trae por aquí otro diario, amigos, Perú 21, la carita de Patricia Benavides, juntamente con la carita de quién es, de su hermano, debe ser, ¿no? Acá dice, a ver, dice, destituidas. La Junta Nacional de Justicia mandó a sus casas a las hermanas Patricia y Emma Benavides para ejercer como fiscal y jueza. No se debe manipular ni mentir, así debe ser. Pero que sea para todos, no solamente para unos anchos y para otros angostos. Digo, son estos de la Junta Nacional de Justicia. Para todos, ahí a la Junta Nacional de Justicia también deberían hacerles algo, porque estos señores, ancho para unos, angosto para otros, señor. Mancho. Ay, Guillermo Chocoteramos a primeras páginas, escribe Mayanco Panay. Vamos a ver qué más trae, amigos. El diario, el Trome, ¿no? Este diario vende más que cualquier. Tumban a fiscal de la nación, dice también, Ahora sí ha tocado temas políticos en su primera página del diario Trome. A veces el Trome trae pura calatas para Liz, pura calatas, y eso lo compran los varoncitos. Penacho, manacho, Liz. Ñawpak mi chega karan mana ñama konanja. Manacho. Manachna. Tania, jala sí que no tapamos diario. Bueno, el diario loco, Lisbecita linda, el diario loco dice 6.213 pacientes esperan por un órgano. Qué pena. Ahí dice el diario loco, personas en lista para recibir donación, en su mayoría son adultos de mediana edad. En realidad, en el Perú no tenemos esta cultura de ser donante. Por si acaso, yo soy donante, No caguañé me caja pagar en tierra panay y ya pasas mañana con que mi riñón, mi hígado, mi corazón sobre todo, corazón pucha late duro pues, Lisbecita, mi corazón está callan, sonjo, yo teja panay, orjochevan que sonjoita piman pues regale con que sonjoita alguien causana pues panay. Listo, ajá, nishankia. Ari, panay, yo soy donante por si acaso, Yo también. Pero alguien runama ama a mí de runamancho. Ya, listo, alguien runama, ya son sea. Claro, 8 de la mañana con 20 minutos, Altesiana. Diario Pironeto, normas legales, las normas legales, ¿cuántas páginas son? El diario El Peruano,
el diario del Perú, peruano, dice, fiscalizarán grifos en todo el país para evitar accidentes. Oye, qué bueno fuera, mamá. Es solamente titular nomás. La vez pasada acá con Gladysita estamos conversando a raíz de la deflagración o la explosión de estos ahí en este grifo. Acá en nuestra población, en Cotabambas, en Chagocho, tenemos varios grifos. Ojalá estén yendo a supervisar los hermanos de Defensa Civil de la municipalidad. Ya, en el Virtucha Pinares, de Shanquicho Banach Campos. Tienes que ir, hermano, a hacer supervisión, y si no, clausúralo. Vamos a ver, igualmente la Fiscalía, la Policía deben hacer esas acciones, ya que escuchamos que la Municipalidad Provincial está haciendo operativos inopinados en tiendas de abarrotes. No solamente agarren a los débiles, pues, a los pobrecitos que se paran vendiendo su pancito, su canchita, vayan a los grandes negocios también, señor, ¿qué pasa? Así dice el diario peruano, ¿ah? Fiscalizarán grifos en todo el país para evitar accidentes. ¿No es cierto? El proceso estará a cargo de Osinermín, dice jefe del gabinete. A ver, ya está en el diario el peruano. Dice, toman medidas sectoriales. Ahí está la reunión, seguramente desde el Consejo de Ministros. Panachay, Apurimiña Masinchis, Tamanta, Toitogmote, Dina Boluarte, Jaipen, con una cosa hasta la payan y ministro en Cunam. Allí me dice, bueno, pues, ahí no hay champanay, que ahora está. A ver, ancha, Napaerucos, Maipis Cashan, Hernán Sulcari, Maipis Cashan Cesar Chare, Paikunaps, Panay, Yahachos, 2 de la mañana, Tachina, los Tamonco, Manan, Cotimonco, Chucunancama. Wakil Haneang, Mana, where I desayuno, tomamos ahí con comunidad, Machaypich, desayuno, Tomachanco, Mimens Camps. Bueno, en Apscachon, Napaegos, es que en Guayajitay Kunaman, ya. Campas Panache, Hatun Marjaico y Tachasquiri. Pajariña Coteremoson. Buenos días, Sumas Poncha, Lichchat, Kischat, Hankachata, Wakerucus España, Cherapunki, Riki Azuepas, Namanca, Chaloachumanca. Ale, ya está aquí, tarieron mamá, umitata. Riki, umintachataps, apet, Kamunkia, Hukuchap, Genalaps y Pishipishalatapas, Waikikunapas. Riki, Chiganta, pues Malichunco, aunque Malichunco. Listo. Buen viaje, ¿ah? Buen viaje, Guillermito. Buen viaje, Gladysita. Buen viaje, buen retorno. Y bueno, también a todos nuestros. Pagarín, tu persona. 8 de la mañana con 23 minutos, China, ¿ah? Pasa acá con Guillermo Chaps, chingata, momrik, chumbibil, cloud, no, tiration, espera, pepsi, tuta, mandar. El saludo también, por supuesto, a nuestros compañeros de trabajo. Han salido muy temprano ellos. Hernán Zulca, Cecita Loaiza, ay, piencha que ahora está Gariki, muy bien, Tatutaraman tarahmi, Kinaps, Killaps, Altullaprahmi, Kasharan, Nespataj, Loxero y Kunogaigo, Tatutaram, Comunidad con la Terena y Karan, Nespan, Puriam, Shank, Pegunapsrik. Kusa, ahora sí, información deportiva. Pen Rimamonca, Deporte Manta, Mai Picha y Macha, Mai Picha, Deporte Kunapsa. ¿Alguien va a hablar por ahí o no? Listo, no hay. Pero les voy a dar información deportiva, queridos amigos, con respecto pues a este encuentro. La selección peruana ya justo inició la venta de sus entradas para el amistoso ante Paraguay en el Monumental. Adivinen los precios cómo están, a ver. La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado ya la fecha y la hora y el estadio donde Perú disputará el amistoso previo a partir rumbo a Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol ha anunciado que el Estadio Monumental albergará el amistoso internacional de Perú contra Paraguay previo a su viaje a Estados Unidos, donde competirá pues en la Copa América 2024. La fecha confirmada es el viernes 7 de junio a partir de las 8 de la noche. Y bueno, las entradas están de esta manera. Tome nota. Norte va a costar 79 soles, sur también 79 soles, oriente 149 soles, occidente 209 solcitos. Así van a ser las entraditas para este encuentro de la selección peruana, la entrada amistosa, juegos amistosos ante
Paraguay, este viernes 7 de junio, 8 de la noche. Seguramente, seguramente entrará Trantruspa. Alentamos que camiseta churaratamos para que silbato tan apegos y taps. Perú, Nespariquicho. 8 de la mañana ya con 26 minutos, así está entonces en el espacio deportivo. ¿Qué más? A ver, dice Cristal y Universitario. ¿Cómo se va a definir en todo caso al ganador del torneo Apertura si empatan estos puntos y goles? Bueno, al final de la tarde del próximo sábado se conocerá justamente pues al jugador del torneo Apertura 2024. Será Sporting Cristal, será Universitario. El torneo Apertura 2024 tendrá un desenlace pues emocionante. Este sábado Sporting Cristal y Universitario de Deportes tendrán pues una lucha de poder a poder, entonces cuando disputen este sábado su último partido para conseguir justamente el primer campeonato del año en la Liga 1 de Te Apuesto. Tras golear 5-1 a Unión Comercio Cristal, se sitúa pues en el primer lugar de Apertura al sumar 37 puntos. Igual por puntaje pues que Universitario, pero el cuadro dirigido, dice, por el brasileño Enderson Moreira, saca diferencia al contar, dice, con una mejor diferencia de goles. Los celestes cuentan ahora con 23, mientras que los cremas llevan 21. Así llegan Cristal y Universitario de cara a sus enfrentamientos entre Comerciantes Unidos en Cajabamba y los Chancas en el Monumental, respectivamente. En caso acaben con el mismo, dice, puntaje y diferencia de goles, el ganador de Apertura pues se definirá con otro criterio. Según lo estipulado en el reglamento de la Liga 1-2024, dice pues detallado en su capítulo 2, artículo 13, se señala que en caso de igualdad de puntaje y diferencia de goles, el equipo que haya anotado más goles a su favor, dice, iniciará la balanza a su favor. De momento, Cristal sumó 43 tantos, Universitario 28, por lo cual, pues si se llega a esta instancia, el cuadro rimense pues resultará el ganador de la Apertura en desmedro del vigente campeón nacional. Así entonces está yendo. Eh, 8 de la mañana ya con 29 minutos, tenemos 30 segundos para terminar ya con esta edición. En la línea telefónica está el profesor Atilio desde Tambobamba. Profesor Atilio, buenos días, adelante. Buenos días, periodista Liz Saldívar, agradecerle este espacio. Bueno, hoy día a nivel nacional los maestros estamos acatando un paro preventivo de 24 horas en reclamo de nuestros justos derechos, como es el aumento de haberes, el pago de la CTS, por escolaridad de los maestros que se han nombrado y así, muchos otros beneficios que el gobierno actual no está atendiendo. Señalar también que a nivel nacional se está realizando esta medida de lucha, ¿no? Y qué bien Radio Surfo está dando cobertura a esta noticia de actualidad. Las demás emisoras parece que no dicen nada, tampoco puede haber ese tipo de situaciones en las radios, ¿no? Y agradezco y decirle de que, bueno, si en caso que el gobierno no acata, estos reclamos, se va a declarar la huelga nacional indefinida. Muchísimas gracias, buenos días. Profesor Atilio, ¿y cómo están haciendo con los estudiantes? Bueno, hay una suspensión de clases, pero se ha dado un caso especial aquí en Tambobamba, ¿no? No está, por decisión de algunos redes educativas aquí en Tambobamba no está acatando, ¿no? Pero en los demás distritos pienso, en las demás regiones también están acatando, ¿no?
Es lo que tendría que decirle, señorita Liz. Sí, profesor Atilio, de todas maneras, sí. Nosotros respetamos, de hecho, vuestras posiciones, vuestros reclamos, pero también pensamos en los estudiantes, también pensamos en los más pequeños, ¿no? Como es en caso de ellos, como es 24 horas, ojalá en verdad la autoridad nacional claro, pueda tener una respuesta. Gracias, profesor Atilio, por la comunicación. Buen día. Sí, gracias también a ustedes, gracias. Buen día. 8 de la mañana con 31 minutos, le ponemos punto final al informativo Huillarico y muchísimas gracias por vuestra atención. Estuvo con ustedes vuestra amiga siempre, Liz Aldívar, en esta mañana y de hecho siempre con el apoyo de todos quienes laboramos en Radio Surfui. Cecita Loaiza, Hernán Zuica, Guillermito Recharte, Gladysita también, Aguilar sumándose al equipo y todos, un gran abrazo para cada uno de ustedes y saludos para usted, señora Caballero, quienes estuvieron acompañándonos en el informativo Huillarico. No haga, tu pero kusunchi so ponchauña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.